Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Beas Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo fríos y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de técnicas malditas y cacería de monstruos y maldiciones, pero esta historia se llevará en el pasado, ambos protas en una época primitiva estilo primal, cada uno de ellos 4 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de persona con poder especial, uno el cual yo y mi compañero seríamos considerados amenazas mundiales si fuésemos villanos. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Dandadan, One Punch Man, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es Los Renacidos, Rework. Prólogo. Esta historia inicia, en un bosque, los bosques de camping, en el monte Fuji, Japón. En dicho lugar, nos enfocamos en una especie de auto con tiendas de campaña, donde equipados con carpas. Y en una fogata, bajo el cielo estrellado, estarían dos adolescentes. Nada mejor que un camping para nuestro primer día de vacaciones en Japón, decía un obeso pelinegro con lentes, camiseta blanca y abrigo azul, con shorts cortos. Javier Méndez, nacionalidad chilena, residencia en México, de 17 años de edad. Sí viejo, siempre quise venir a este lugar, ya quiero conocer a unos macacos japoneses, decía un sujeto algo obeso de piel morena, cabello castaño oscuro, ojos marrones, ese era Brian de la Cruz Franco. El monte Fuji, en Japón, una de las mejores zonas de camping. Bien, la lista, decía Javier sacando un papel, tener ahorros, listo, comida, mucha, camping, lista, disfraces para el Comic Con, listos, este año será increíble para nosotros, decía Javier a su amigo de los planes que tendría este viaje a Japón. Mientras cocinaban unas salchichas a la fogata. Si Javier, además, recuerda, nada de ir a Shinjuku de noche o te estafaran, decía Brian. Y nada de cortejar a chicas que te acompañen, y no te hagas, te vi darle ojitos a esa japonesa vestida como Erza, decía Javier entrecerrando los ojos. Mira quién lo dice, el mismo que corteja a una japonesa que tenía de disfraz de mina ácido, para sus vídeos de YouTube, decía Brian. Lo hacía bien, y además no cobraba por foto, se queja Javier. Sonido de tormenta. ¿En serio? ¿Lluvia? Ay, maldito plan japonés del tiempo, eres peor que China, se queja el pelinegro. Vamos a las carpas, o estaremos empapados, decía Brian. Pero al moverse, ellos verían que las carpas no estaban armadas. Javier se toma el puente de la nariz. Nos olvidamos de armarlas, ¿cierto? Decía Javier ante lo obvio. Ok, plan B, preguntaría Brian. En eso van al camper alquilado y sacarían algunas cosas de la parte trasera para acampar ahí. Espero que este camper nos proteja, nos alcanzó casi 4 de nuestros ahorros, murmura Javier. Hagamos esto rápido, decía Brian para usar el camper de emergencia. ¿Podrías explicar por qué está esta radio aquí? Preguntaría Javier colocándola a un lado, una radio muy vieja. Amigo, es mejor tener una radio con nosotros y eso que es barata. Que apenas conseguí para esta ocasión, decía Brian. Entonces para que compre esta vieja máquina, decía Javier con un detector de metales que se compró por lo barato. Bueno, ¿quién dice que no encontraríamos algo de metal bajo tierra? No sé, un cofre de tesoro, decía Brian con una sonrisa estúpida. Oye, ¿vistes esos vídeos de relleno, sobre romper la realidad usando objetos como estos? Decía Javier en burla tomando el detector de metales. Eso es de caricaturas, además has oído de esos rumores e historias, de que personas que poseen pasaportes o billetes de lugares y países que no existe en el mapa. Preguntaría Brian ya que el rumor de que personas de otro universo que pasan por una grieta dimensional es tema de conversación. Pues enciendes esto, decía prendiendo la radio.
Y combinas con esto, decía Javier poniendo una frecuencia en el detector metálico, cosa que las señales empiezan a sonar y hacer transferencia. Jejeje, experimento científico, decía Javier. Oye Javier, ¿y si usamos ese detector, junto a la radio, para buscar algo como? Decía Brian sin terminar. Tormenta. ¿Qué? ¿Usar el detector para qué? Decía Javier ya que los truenos no lo dejaban oír. Usarlo para detectar una, decía Brian siendo interrumpido. Tormenta. Brian, no te oigo, debemos, decía Javier sin terminar. Ya que un fuerte relámpago golpearía donde estaban ellos, justo en los aparatos mandando a ambos a volar. ¡Ah! Gritaría a ambos de ser golpeados por ese rayo. Y al volver la vista, sus ojos se abrirían hasta la pupila pequeña, ya que verían como ambos aparatos de la nada, eran absorbidos por un pequeño objeto oscuro. ¿Qué es eso? Gritó Javier levantándose, y aguantando las heridas. Mierda, esa cosa creó una grieta dimensional. Gritaría Brian al ver dicho fenómeno. ¿Qué? Javier grita incrédulo y en shock. Y ese agujero empezó a absorber, primero las cosas de los protas, bolsas, campañas y poco a poco el coche. Ya. Viejo, no puedo alejarme, gritó Javier sujetándose al tronco de un árbol. Y ese pequeño agujero absorbía más, literalmente hasta la camioneta entera. El destino es una jodida perra. Gritaría Brian al tener la más mala suerte de sus vidas. Y la fuerza gravitacional de esa grieta es fuerte, fueron absorbidos inevitablemente. No. Exclama Javier y Brian siendo absorbidos por ese agujero, y después de eso, desaparece. Dejando la zona totalmente limpia de lo que antes fue un campamento. En otro mundo. Se ve como ahora nos enfocamos en un día soleado, en un par de casas del gobierno, todas iguales con patio. Pero nos enfocamos en una en específico, pero dentro de esa habitación, a pesar de la temática de vivir ahí una chica, no estaba lleno de pósters de chicos guapos coreanos o modelos de anime, sino que, inventos, piezas y pósters de inventores a la pared, parecía el cuarto de un científico. Sí, sucumbino a la batería de mi viejo sacapuntas toma corrientes, ¿podré tener una fuente mejorada? Dijo una voz sentada en un escritorio lleno de chatarra. Lo curioso de la chica, además de su figura y de su personalidad, era su raro cabello rosado en coletas casi como rastas, unos gogles en su cabeza pero, sus ojos eran de pupila amarilla con raros patrones en estos. Cuando empiecen los exámenes de la jejeje, sin duda me convertiré en la mejor inventora en los próximos 2 años, cuando pase la secundaria, Atsumeme y llegar a la cima, con sus bebés. Gritó aquella chica animadamente al cielo. ¡Boom! Fue la pequeña explosión de su invento en respuesta al ser encendido, llenándole la cara de polvo. Coz, no importa, esto es solo prueba y error, decía la conocida como Mei queriendo volver a trabajar. Sonido de truenos. Parece que habrá una tormenta, decía Mei viendo y escuchando rayos. Pero al mirar afuera, vio que el ruido no venía del cielo, menos habían nubes de tormenta, más específicamente su patio. Sus ojos se abren como platos al ver cómo se formaba una especie de vórtice de la nada, y de este cosas empezaban a salir, tanto que hasta la misma Mei se cubría por el viento. ¿Pero qué está pasando? Gritaría Mei cubriéndose a ese fenómeno. Y de ese agujero, escupiría 2 cuerpos fuertemente, nadados a la camioneta de un portazo. Eso fue lo último antes de desaparecer. Dejando a Mei con la boca abierta, de ver qué fue lo que escupió ese agujero. ¡Ay, eso dolió!, decía Brian algo adolorido, después de sobrevivir en aquel agujero. Mi cabeza, decía Javier sangrando de la frente. ¿Qué demonios? Fue el grito de Mei abriendo la puerta trasera de un portazo. Y rápidamente saldría disparada de su cuarto, directamente a su patio donde habían llegado esas personas, de ese portal. Además del shock por lo que pasó, ahora quería saber más que nada, quiénes son ellos, y qué hacían aquí, más porque cayeron en su patio trasero. En eso, esta se acerca a uno de ellos, Brian, ayudando a levantarse. Oye, ¿estás bien? ¿Quién eres? ¿Y qué demonios era ese agujero por donde vinieron? Decía Atsume tomándolo del cuello de la camisa, queriendo respuestas. Pero por el mareo del viaje, apenas le presta atención y su cabeza cae de bruces.
Boing, sonó, viéndose la cara de Brian caer directamente en los bustos de la chica. Y con la agitación de provocó Mei, quedó inconsciente en medio de sus pechos. Oye, no te duermas, despierta, decía Mei tratando de despertarlo. Momentos después. Ark. ¿Mi cabeza, dónde? Plur, decía Javier despertando poco a poco. ¿Pero qué? Decía Javier, la casa olía a vainilla y aceite de motor. Espera, ¿una casa? ¿No estábamos en un bosque? Decía Javier confundido, pero notando un vendaje en su cabeza, además de estar acostado en un sofá. Viejo, qué bueno que despertaste, decía Brian, quien había despertado antes que Javier, ya que la peligrosada estuvo dando cachetadas para despertarlo. Viejo, ¿qué pasó? Recuerdo la explosión y el agujero. ¿Fue real, y por qué estamos en una casa? Decía Javier. Más bien, ambos están en mi casa, y ahora quiero respuestas, decía la voz de Mei, saliendo del baño secándose las manos, viendo con cara seria a ambos jóvenes. Brian apunta a Mei para tener un punto en cuenta de quién es. Wow, oye, buen cosplay, dime, ¿también vas a la Comic-Con de Japón? Decía Javier sorprendido que la apariencia de esta chica fuese igual a Mei Atsume. ¿Comic-Con? ¿De qué hablas? ¿Así me veo? Decía Mei confundida. Antes que mi amigo diga cosas que no tiene sentido, ¿podrías decirnos quién eres, dónde estamos, y también en qué parte caímos? Preguntaría Brian para aclarar sus dudas. Pues, me llamo Atsume Mei, y ¿dónde están? Es mi casa en Mosutafu, decía Mei cruzando sus brazos. ¿Qué? ¿Eres la verdadera Atsume Mei de Boku no Hero? Gritó Javier. ¿Ya sabías de mí? ¿Y qué es eso de Boku no Hero? Preguntaría Mei con duda. Cosa que Brian le da un zape a Javier, por exaltarse. Ouch, perdón la emoción, decía Javier tocándose la cabeza. Ahora dime, ¿de dónde vienen exactamente? Decía Mei con dudas y quiere respuestas. Bueno, no sé si nos creas, pero, mi amigo y yo, no nos creeríamos si te decimos, decía Brian. Un relato después, contándole todo a una Mei, que al oír más y más abriría más los ojos. Espera, ¿ustedes dos son de otra dimensión? ¿Y soy un personaje de un anime que ustedes vieron? Preguntaría Mei incrédula. Sí, en resumen somos de otra dimensión y te conocemos por ese anime. Llegamos aquí por una explosión de relámpago hacia dos aparatos que colisionaron sus energías cuánticas entre sí, causó un agujero de gusano, explica Javier. Eso debería impactar a Mei, de saber que era un anime, pero para ella le importaba poco ya que tenía delante de ella algo que los científicos creían imposible. Ella vio un agujero de gusano y ahora dos chicos de otra dimensión. Eso es increíble, exclama Mei de la emoción. ¿Qué? Creo que tu reacción debería ser shock, o sea, eres un anime, aunque ahora, dimensión, ay mi cerebro, decía Brian. ¿Y eso qué importa? Puede que sea para ustedes un personaje ficticio, pero la idea de saber que el multiverso es real, eso me hace ganas de crear un bebé para abrir portales a otros mundos. Sin duda eso sería increíble, decía Mei emocionada. Mei, antes de festejar, debes saber una cosa que deberías estar atento, ya que como dije, tu mundo está basado en un manga y anime, por lo cual, sabemos del futuro de tu mundo, decía Brian serio. Si eso fuera así, científicamente este mundo para nosotros es real, aunque venga de su mundo. Ahora ustedes formarían parte de esto, ¿no? Preguntaría Mei. Exactamente, aparte una cosa debes saber, hay corrupción entre héroes y en la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, lo sabemos porque Lady Nagant es inocente y los de la comisión, son los culpables al esconder crímenes hechos por héroes, decía Brian con la verdad. Espera, la heroína asesina desde años, decía Atsume. Javier en eso le tapa la boca. Nos disculpas, decía Javier llevándolo a un lado. Brian, ¿en serio qué cojones te pasa? Decía Javier en su reunión de nerds. Te digo esto, al carajo con el canon, Katsuki, endeudar, y esas mamadas, se pueden ir al infierno, si estamos aquí atrapados, podemos hacer lo que nos plazca con esos cagones, decía Brian. Lo sé y eso haremos, pero el problema es ese, es un anime, ¿no?
Y los animes tiene partes, hay escenas fuera de cámaras que desconocemos más que nada y no sabemos en qué momento meternos, un paso en falso y caput, además de saber si podremos volver a nuestro mundo, decía Javier. Tengo una idea que nos puede beneficiar a ambos, solo sígueme la corriente y tú pon tu parte de una idea, ¿sí? Pediría Brian de que le siga el plan. Bien, decía Javier sintiendo. A lo que regresa con Mei en eso, Brian habla. Mei, sé que a ti te gusta crear nuevos bebés, ¿no? Preguntaría Brian. Sí, es mi pasión, ya sé, de seguro ya lo saben porque lo vieron en eso llamado anime, ¿no? Decía Hatsune. ¿Y si te dijera los inventos de otras historias de universos Marvel y DC, ¿te interesa? Preguntaría Brian para así Mei replicar esa tecnología. Inventos como un verdadero motor de energía limpia a base de compresión fría y calor, decía Javier referente al reactor ARC. Guanteletes con energía .0 capaces de paralizar y levantar cosas pesadas, decía Javier. O un androide con la capacidad de imitar los poderes de otros, el androide Amazo, decía Brian dando sus conocimientos. Los ojos de Mei brillaban más y más como estrellitas, ideas para bebés de otros universos. Dime más, ¿qué hay de nuevos bebés? Quiero saberlo todo. Gritaría Mei ya que esos dos, le están dando conocimientos para crear o recrear nuevos bebés. Este es el trato, si nos ayudas a aprender más sobre máquinas e inventos a cambio te compartimos conocimientos de inventos para así los tres crear, series como nuestra senpai para aprender a inventar y tener bebés, únicos, le susurra Javier al oído. Sí, si eso desean, con gustos les enseño, a cambio que me digan de sus bebés de otros mundos o cómics que no existen, decía Mei entusiasmada de tener nuevas ideas al ser compartido por Javier y Brian. Bien, entonces así será, tenemos un trato mutuo, decía Brian al ganar un acuerdo. Hecho, pero una cosa más, verán, yo les creo todo eso de que saben del futuro, pero les digo que mantengan un perfil bajo, ya que si dicen cosas que seguramente pasarán después pero aún no los tomarán como locos, decía Mei de que ambos debían ocultar ser de otro universo. Descuida, sabremos adaptarnos, decía Javier calmado. Bueno Mei, primero lo primero, necesitamos un lugar para hospedarnos, ya que dudo mío que vivamos en tu casa, sin el permiso de tus padres, decía Brian de ese detalle. ¿Y si viven en la camioneta de ahí atrás? Creo que es suya, decía Mei ante la camioneta de camping japonesa, que estaba medio destruida. Cierto, eso es, podrías hacer un bebé a través del camper, decía Brian. ¿Podrías hacerles unas modificaciones para que sean acogedoras? Decía Mei de esa idea. ¿Y sus padres? ¿No se molestarán de que haya una camioneta atrás en su patio? Decía Javier. Ellos piensan que es para hacer nuevos bebés, piezas nuevas, que consigo en la chatarrería, decía Mei. Yo te ayudo, decía Brian. Cochino, ¿quieres ver sus pechos moverse mientras ensambla, verdad? Decía Javier susurrando a su oído. ¿Acaso no deseas conocer a Mina Asigo? Preguntaría Brian ya que estar aquí, es conocer a sus personajes favoritos. Mei, iré a explorar la zona, volveré después, cuida a Brian, decía Javier guiñándole un ojo, para darle tiempo a solas. Ok, trata de volver, o podrías perderte, decía Mei estando con Brian para empezar con las reparaciones del camper. Javier y Brian cambian gestos de pulgar y se retiran. Bien Mei, soy todo tuyo, enséñame algo de mecánica para hacer inventos, decía Brian. Bien, primero veremos el estado del aireador y los compresores, y ver si puedo ajustar la parte interna, explicaría Mei. Pero cada vez que movía sus manos, sus pechos rebotaban, siendo lo único que vería Brian. Vale la pena ser enseñado por mi waifu. Seré inventor siempre y cuando vea esta vista, decía Brian en su mente al estar atento a Mei y a sus pechos. Mientras con Javier. Este en secreto al salir de la casa de Mei, sacaría su celular que de milagro, tenía mitad de batería y seguía funcionando, aunque su plan móvil no servía aquí, ya que no existía. ¿Cuánto costará un viaje en tren bala de Mosutafu a Chiba? Pensó Javier. Aunque lo pensó, si el dinero sería válido en este mundo anime. Viendo los ahorros en yenes, no sería malo un viaje.
Momentos después, descubriendo la cable del wifi local, su celular pudo adaptarse al nuevo wifi y así obtener el Google Maps, aunque aquí se llamaba Aeromap, debido a otra descarga y nuevo plan, y el viaje fue de solo 150 yenes por tranvía. Estando guiándose usando el mapa para llegar a un lugar donde estaría a quien buscaba. Actuando como turista. Pero ese era el detalle. Un segundo, soy latino, y entiendo y hablo japonés. Ese agujero de gusano sí que nos afectó a Brian y a mí. Pensó Javier, mientras venía el atardecer, caminando por unas calles. Pero lo resolverá después ese tema, lo principal es, buscar a quien quería conocer, Mina Asido y tal vez, a Eijiro Kirishima. Pero al doblar una esquina, su expresión tensa cambia a una en blanco y shock. Porque, pues, enorme sujeto encapuchado, dos chicas con trajes de secundaria temblando, y una multitud que veía y no hacía nada. Esa escena es hoy. Javier exclama sin creerlo. Sonido de grietas. Díganme lo que saben, decía la voz del gigante, sonando más amenazante. NN, no sabemos nada, dijo una de las chicas a punto de romper en llanto. ¿Dónde están los héroes cuando se les necesita?, exclama alguien de la multitud. En eso, una chica de piel rosada, cabello rosado y rosado con cuernos, ojos amarillos, esclerótica negra y con el uniforme escolar a punto de salvar a sus amigas. Yo te diré dónde está, solo déjalas en paz, exclama la misma Mina Asido. Javier temblaba, del miedo sin dudas, pero, estaba en otro mundo, y su waifu estaba en peligro, y como dijo Brian, a la mierda el canon. Así que, a pesar de su apariencia actual, se acercó. Poco sabía Javier que habían más personajes en ese mundo que no esperaba. Mina estaba por decir el lugar de la agencia del héroe Springer, pero lo que no se esperó, es la intervención de alguien más. Oye, gigante, será mejor que te largues de aquí, decía la voz del mismísimo Javier, apareciendo, sería épico sí, de no ser por parecer un friki algo obeso. Cosa que llamaría la atención del gigante y más de Mina. ¿Pero qué haces? Exclama Mina de que alguien se ponga en peligro. Ni yo sé, decía Javier sudando. El gigante en eso se separa de las chicas, ignorando a la pelirrosa y parándose cara a cara a Javier, en simples palabras, diferencia de cuerpo, poder, en resumen, ahora Javier estaba jodido. Maldita voz de héroe que no sirve, decía Javier mentalmente ya que ahora él estaba en peligro. Dime, ¿dónde está la agencia del héroe Springer?, preguntaría el mismo gigantomachía. Tap tap tap, sonaría algo de la nada fuertemente. ¿Alguien escucha lo mismo que yo?, preguntaría un civil. ¿Suena como un tambor?, preguntaría otro. A lo que veía por todas partes de dónde está ese sonido. Javier estaba inexpresivo con brazos cruzados, parecía no tener miedo del gigante. Aunque por dentro estaba cagado, y ese ruido era su corazón. Dime dónde está el héroe Springer, repetía de nuevo la pregunta Maquia. ¿Por qué debería saberlo yo?, decía Javier, su boca hablando sola. Cosa que las palpitaciones se harían más fuertes, y la mirada de Javier se agudizaba, viendo a los ojos de pupila blanca del gigante. Entonces no sirves para nada, decía Maki con voz de ultratumba. Pero cuando iba a golpear, de la nada el puño frenaría en seco, ya que de la nada ver que Javier era más grande que él, su imaginación mientras las palpitaciones se hacían más fuertes. Escúchame bien, pedazo de basura, aquí el único más fuerte, soy yo, y si quisiera, te haría carne molida de un golpe, decía esa versión de Javier con ojos rojos. Discúlpate con las chicas y perdonaré tu osadía, decía Javier de brazos cruzados. Maquia quería replicar con amenazas, pero en sus adentros, decía que no lo hiciera a pesar que se veía pequeño en tamaño. ¿Te irás?, preguntaría Javier, queriendo que sonase como súplica, pero, sonó como una amenaza. A lo que gira con sudor a su costado de la cabeza y dice una cosa a las chicas. Perdón por amenazarlas, iré a buscarlo yo mismo, decía Maquia y se da la vuelta para irse del lugar. ¿ok?, decía una de las chicas, incrédula y sudando de ver lo que pasó. Y de esa forma el gigante se retira. Se fue, Javier decía suspirando pero por dentro. Ay, quiero a mi mami, decía Inver Javier. Sonido de aplauso. Javier decía confundido volviendo en sí.
ya que los civiles y en especial, las chicas que estuvieron en peligro, aplaudieron por su valentía. Oigan, por favor dejen de aplaudir, pediría Javier, no viendo cómo esto era algo de aplausos. ¿Bromeas, niño? Eso fue increíble, ahuyentaste a ese villano sin mover un solo dedo, decía uno de los civiles. ¿Qué clase de cosa y posees? ¿Acaso es de intimidar? Ya que ese gigante se disculpó y se fue, decía otro. De hecho, decía Javier sin terminar. Es como el poder del héroe clase Sekin, decía una chica. Pero al escuchar ese nombre, su mente se paraliza por saber que King está en este mundo. ¿King? Espera, pero ese no es de One Punch Man, decía Javier confundido, sería el otro héroe que no salió en pantalla. Deberías llamarte Overlord en tu caso, decía otro civil. En eso, necesitaba aclarar una duda, así que preguntó. Disculpen, pero, ¿saben dónde queda la asociación de héroes? No la agencia, sí, pediría Javier. ¿No sabes dónde es? Preguntaría Mina, ya que Japón sabía dónde queda la asociación de héroes. Espere, ¿es acaso un extranjero? Preguntaría otro civil. Sí, así es, soy de Chile, decía Javier. ¿Chile? ¿Latinoamericano? Qué raro, porque hablas bien japonés, decía otro civil. Práctica de lenguaje, decía Javier inventándose eso rápido. Ya veo, en ese caso, te diré dónde es, decía un civil. Explicando dónde llegar y a qué ruta ir para llegar a la estación donde está la agencia. Muchas gracias, decía Javier anotando todo eso, listo para retirarse. Pero es sujetado por alguien, parando su caminata. Decía Javier confundido. Al voltear, vería con sorpresa a la misma Mina ha sido sujetar su camiseta. Antes de irte, quiero saber, ¿quién eres? Decía Mina, ya que estaba asustada y este chico desconocido, salvó no solo a sus amigas, sino también a ella misma y a los civiles. Me llamo, Asin Uzumaki, decía Javier cambiándose el nombre, otro mundo, otra identidad. Gracias a Shin-san, soy mi nacido, un gusto, decía Mina alegre, o eso creía. Ya que le tocaba sus manos y le temblaba y estaba por romper en llanto. Mierda, son suaves, digo, rápido Asin, decía Javier mirando, buscando algo que usar para consentirla, nada mejor que leer panfletos y tener una idea. Tranquila, sé que tienes miedo pero ya todo pasó, decía Asin tocándose la cabeza. Cosa que no pudo soportar y empezó a llorar, al estar en peligro. Eres fuerte, Mina, más de lo que crees, el hecho de querer salvar a tus amigas enfrentando a ese gigante antes que yo demuestra lo que les hace falta a algunos héroes, todos aquí podrían hacer lo mismo, quien dice que para ser héroe necesitas licencia, si harán un acto heroico, háganlo si su instinto les dice, decía Javier a todos ahí. Cosa que todos apoya y más, un chico pelinegro que estaba entre los espectadores, siendo Hiro Kirishima. Bien, tranquila, todo ya pasó, si quieres consuelo, puedes llamarme, pareceré friki pero soy el más fuerte, decía Javier guiñando el ojo. Pendejo, eres un humano común y corriente, decía Inver Javier, luego hablando por él. Gracias a Shin-san, Sniff, te agradezco, deberías ser un héroe, si quieres, podrías entrar a la A, ya que necesitan héroes como tú, y también iré, decía Mina, ya que sería divertido que Asin esté con ella en la A. Javier solo sonríe y se da la vuelta, yéndose del lugar, dejando atrás sin dudar una escena que lo perseguirá por el resto de su vida. Por suerte, Javier consiguió su número de celular, bueno, deberá de cambiar de operador, ya que el suyo no funciona en este mundo. Ahora debe de regresar o ir a donde está la asociación de héroes. Pero mientras se iba, más chicas de la multitud habrían visto toda la escena. Oye, ¿lo que vi fue real o un sueño? Preguntaría una pelirrubia a otra pelinaranja. Sin duda fue real, Dandy, él ahuyentó a ese villano con su presencia, decía una pelinaranja con mechas verdes, ojos anaranjados, siendo Shaye. Y su apariencia, me recuerda a Alex cuando fue gordita, la ironía no, decía Dandy. Me pregunto cómo reaccionará cuando le contemos a Alex de ese chico, preguntaría Shaye. Él se enfrentó a un villano, con su presencia, dijo la voz de una chica pelinegra con bolso, cabello negro y rostro casi inexpresivo, más conocida como una diosa del boxeo. Cosa que ambas voltean y la reconocería como Yaisa Otome.
Oro, ¿es Automeyane un autógrafo? Pediría Danny con estrellitas ante esta campeona, el símbolo de las mujeres. Bueno. Decía la conocica como Saotome sin saber qué hacer. Y mientras Javier salía de ahí, corriendo sin mirar atrás, Brian y Me no perdieron tiempo. Ya que Brian le contaría a Mei, de que en otro mundo, un acelerador de partículas, creó una nueva raza de humanos llamados metahumanos, gracias a la materia oscura. Increíble, todo eso es solo ficción en su mundo, imagínate traerlo a la vida real, poderes, fuera de los Koseis, sería como una nueva generación super, decía Atsume sonando emocionada. ¿Y por qué no empezar por el acelerador de partículas? Ya está reparada el camper, por eso, te ayudaré para recrear ese acelerador, ya que según ellos, la materia oscura, en parte sería la revolución científica, decía Brian. Jejeje, gracias. Pero antes debemos reparar la camioneta para tu y Javier dormir. A propósito, ¿quieres que te siga llamando Brian? Digo, ¿otro mundo? ¿Necesitarás otro nombre? Preguntaría Mei alzando una ceja. Sí, prácticamente no existo, llámame Shizou Iwajima, decía Brian con el nombre de Shizou. Bueno, Shizou, entonces, sigamos. Decía Mei tomando una rueda y con un taladro, la pone en su lugar. A lo que paso a paso, estaría reparándolo y no tardaría en terminarla. Y ya casi de noche. Bien, ¿está listo? Decía Mei, transformando la camioneta de antes en ahora una especie de mini trailer para dormir, como una casa arrogante pequeña. Sin duda Javier se va a alegrar por esto, una casa arrogante, una cosa Mei, jamás tuviste novio en toda tu vida escolar, eso lo sé porque después de esta y después de tu graduación de la UA, no tendrías una pareja, al estar ocupada como inventora, decía Shizou ya que en toda la historia de Boku no Hero, Mei Atsume, jamás tuvo intereses románticos. La verdad, muchas chicas persiguen eso del amor, pero otros chicos, cuando me ven y digo de mis bebés, me tratan con bicho raro, por como soy. Decía Mei, ya que por su afán de ser inventora, muchos chicos la veían por todo menos femenina. Sin duda son unos imbéciles, incluso con tus defectos, deberían de aceptarte tal como eres, y si no lo hacen, no los hacen mejor, sino peor, pero esa es tu mayor virtud, y de eso me agrada de ti, decía Shizou con una sonrisa. Wow, gracias Shizou-kun, jamás oí eso de un hombre de mi mundo, jeje, es raro cuando tú provienes de un mundo paralelo. Decía Mei, que sin darse cuenta, se sonrojaría un poco. Bueno, la casa arrogante está hecho, entonces ¿quieres construir uno de tus bebés o quieres darte un descanso para seguir con lo tuyo? Preguntaría Shizou. Jajaja, que no me conoces, siempre hay tiempo para los bebés. Decía Mei en su faceta de científica. De eso no hay duda, te ponía a prueba, bien, ¿en qué necesitas de mi ayuda y cuál vas a hacer? Preguntaría Shizou a Mei. Que me sigas el paso, si serás uno de mis discípulos debes saber todo de un inventor, así que serás mi aprendiz. Decía Mei. Como digas, maestra, decía Shizou con una sonrisa. Oh, jejeje, bien, dime sensei, ¿se siente de alto prestigio? Admitió Mei, aunque eso se sentía raro. Ok sensei, empecemos con la enseñanza, decía Shizou para empezar a construir. De esa forma, el camper casa de Javier y Brian estaba listo. Pero, al parecer no podían quedarse en el patio de Mei, pero sí en una zona cerca de su casa de donde podrían dormir. Así de esa forma, Mei podría entrenar a ambos en la rama de la tecnología. Y con el paso del tiempo, ambos aprendería él cómo crear nuevos inventos o como los llama Mei, bebés, con el objetivo de crear un acelerador de partículas. Aunque una cosa es enseñar y otra es practicar ya que nuestros protas no eran genios de la robótica o ciencia, sino otakus, así que muchas veces termino en regaños y explosiones de inventos. Pero también en ese transcurso de tiempo, conocería a unos personajes muy conocidos por ambos. El primero, Pista, es peliverde, miedoso, pecoso y tuvo una mala trama en el anime, sí eso. Ya que por pedido de Mei, fueron a conseguir piezas en la playa Aragoba, pero de ese camino, vio la escena que tanto Shizou odia mucho. 3 chicos, uno de ellos para que describirlo, Katsuki Bakugo, corto, el musulmán más odiado que Horikoshi no quiso dejar muerto. Ambos debían de decidir, darles unos vergazos al musulmán, junto a sus matones o salir heridos por ambos.
Bueno, no tenían entrenamiento físico ni nada o poderes, pero sí tenían objetos en el suelo, tubo metálicos y bastón de madera, y ambos eran de Latinoamérica, spoiler alert. Así, con armas al estilo macarra, que se describe un delincuente de secundaria en Japón, fueron a la batalla en contra de esos tres fenómenos. Bueno, no salieron ilesos, ya que tenían moretones y sangre saliendo de su nariz, pero a diferencia de ambos, los tres estaban peor. Aunque Shizou tuvo que detener a Javier de seguir golpeando al musulmán en la cabeza, ya que podría dejarle un tumor o dejarlo con más retardo en su cabeza. A lo que lo deja tirado, como un perro, y fueron a ver a dónde está el peliverde. El mismísimo Izuku Midoriya. Claro, aun con sus heridas se lo llevarán lejos, dejando madreados a los chicos en el suelo, sus vidas no valían la pena. Así, Izuku se los lleva a su casa para curar sus heridas como las de ambos chicos. Ya que estaba acostumbrado a curar sus heridas en casa, después de ser apalizado por su amigo de la infancia. O más bien, un matón berrinchudo que se cree la gran cosa. Costó mucho, pero convencieron al brócoli que el musulmán era una mala influencia. Cuando la madre de Izuku, Inko Midoriya, vio a esos dos chicos, más Izuku heridos, y exigió respuesta por sus estados. Y sin ocultar más la verdad, Izuku decide revelar la verdad de Katsuki. Y además, no contaban con la astucia de Asin, ya que él grabó todo, lo de la paliza del musulmán al peliverde y lo que decían, y lo subió a Aerobot con el título, La crueldad hacia los Kirkles. Inko estaba furiosa con el hijo de Mitsuki, y sin dudar llamó a su amiga y le contó todo, sin omitir nada, ni ocultar lo que Katsuki estaba haciendo a escondidas de ellos. Y cuando Mitsuki se enteró, además confirmado por el vídeo de internet que obtenía vistas, digamos que ella ahora sí explotó, y no solo ella, ya que su esposo, Masaru, dejó su actitud suave y calmada, pasando a una autoritaria y furiosa en segundos. Aunque su hijo esté en el hospital, se le venía el infierno. Después de agradecer de parte de Izuku y su madre, estarían en contacto y reanudaron en ir a Nagoba para tener las piezas que necesita tanto para Mei, como para ellos. Mei, al ver esta curitas en ambos, preguntó qué pasó. Y cuando contó sobre el pleito, ella regañó a ambos de pelear, aunque fuera lo correcto, quizás ese sujeto de explosiones podría haberlos matado, y claro, habían marcas que serían difícil de borrar, como Asin, que tenía una cicatriz pasando del ojo, ahora sí se parecía a King. Con Shizou fue menor, moretones y quemaduras, pero nada grave. A lo que sin más regresarían a sus actividades. Y al tercer mes, mucho entrenamiento mental, estudios y pruebas, estarían casi al nivel de Atsume en inventar, tanto que ahora sí implementan los inventos de películas de su mundo. En especial esa máquina que sería el de Magneto, que sería punto clave para tener lo que necesitan. Pero así pasaban de entrenar con Mei, pasar tiempo con Izuku y así charlar con Mina. Actualidad. Se vería ahora mismo a los tres inventores, estar cerca del camper donde vivían Asin y Shizou, claro, un poco cambiados después de meses, Javier / Asin, empezando a consumir menos alimentos grasosos y entrenar más, perdería buenos kilos, ganando musculatura en brazos, aunque aún tenía camino por recorrer si quería ganar músculos. Incluso Shizou también bajó kilos, para poder mantenerse activo y de ayudar a cargar cosas pesadas para Mei. Ya está casi hecho, decía Shizou. Conecté baterías de auto, 6, paneles solares, un ventilador modificado para dar energía eólica alimentando una batería de auto más potente, para el invento, decía Javier. Kiara, imagínense si esto funciona, quién sabe si accederemos a poderes meta, decía Mei. Sin duda, haríamos el siguiente paso a la generación meta, jeje, oíganlo, meta humanos, ¿captan? Decía Asin. Sí, pero dejemos por ahora, está casi terminado y se podría estropear a último momento, así que, tomemos un descanso, sugeriría Shizou. Bien, tengo ganas de conseguir un juego de rol, por días estuve ahorrando, decía Asin. Bien, pero, ¿de dónde sacaste dinero? ¿Ni trabajas? Preguntaría Mei. Un mago jamás cuenta sus secretos, decía Javier. Así es, Mei, tomemos un respiro, ya que necesitas energías para el día de mañana y un mal sueño afectará tu salud, aconseja Shizou. Mei entrecierra los ojos, pero se encoge. Bien, aunque no me llaman la atención los videojuegos, no tengo nada más que hacer, o bueno después hacer ese bebé, decía Mei pensativa. Está bien, Asin,
Puedes ir a darte un paseo y comprar tu videojuegos, decía Shizou. Bien, suerte, tortolitos, bromea Asin mientras dejaba sus cosas y partía. Mei estaría indiferente, ya que ella era muy distraída. Pero con Shizou estaría sonrojado por el comentario de Asin. Bueno, ¿quieres hacer algo?, preguntó Shizou. Y, qué bueno, necesitaba un conejillo de prueba, vamos, decía Mei tomando de la mano a Brian. Cosa que este se pone pálido, dijo Conejillo de Indias, la última vez que usó uno de sus bebés, terminó hospitalizado de la espalda por 2 semanas. Esperaba que esta vez funcionara. Con Asin. Se vería como este llegó a la tienda de juegos, categorías variadas en todas partes. Oh, este es el cielo, decía Asin maravillándose del lugar. Pero sin distracciones, tomaría del estante un videojuego, inspirado mayormente en la época ninja, Naruto Dual Storm. Es como Naruto con doble O, decía Javier con el juego en manos. Pero cuando iba a apagar el juego, este nota a una persona encapuchada con cubrebocas en un apartado de juegos de chicas. Amigo, la sección de juegos de lucha es para Aya, decía Asin apuntando al otro lado. Cosa que empieza a sonar un tambor, que sonaría en el sujeto. Y Asin lo notaría, ya que esa es la misma que uso contra magia. ¿Por qué suena eso?, pensó Asin sin verse afectado por el sonido. Es asunto mío, no crítico cuando compras tus juegos, decía el sujeto de forma tranquila, con ese tono de voz. Entiendo, por cierto, quítate esa araña encima de la capucha, creo que es del rincón, decía Asin dándose la vuelta. A lo que el encapuchado agitaría su mano en la capucha para quitar la araña y en ese lapso de tiempo, logró verlo. Espera, tú eres Ki, Asin sería tapado de la boca rápidamente. No digas mi nombre, hablemos en otra parte, decía el mismo Kin, quien no quería ser descubierto. Y de esa forma estarían en un callejón, para no ser vistos. Me sorprende que un héroe clase S esté comprando videojuegos, pensé que estarías entrenando para combatir contra villanos o kaijins, admite Asin. Cosa que Kin fue descubierto por un joven, ya que si lo expone, verán que todo este tiempo, fue un fraude. Solo son pasatiempos, todos los héroes tenemos pasatiempos que la gente desconoce, si descubren mi afán por los videojuegos ¿qué pensarían de mí?, explicaría Kin. Ajá, es entendible, pero no comprendo cómo, antes te asustaste por una simple arañita, decía Asin. Haciendo sudar a Kin, y sin dudar, su corazón, empezó a palpitar con fuerza. Sonido de tambores. Oh, ese es el mismo ruido que hace mi corazón cuando tengo miedo, decía Asin mirando lentamente a Kin. Kin, ¿acaso eres Kirkles?, preguntaría Asin, aunque ya sabía XD. Dejando pálido al mencionado, al final, un joven desconocido, descubrió su más grande secreto. Aguántame. Es verdad. No eres fuerte, también usabas coartadas de suerte para parecer poderoso, ¿verdad?, decía Asin. Kin ya no podía hacer nada y guardar el secreto. ¿Hay a quien engaño? Sí, soy un fraude, y toda la gente solo ve mi apariencia ruda y piensa que soy poderoso, del mundo, más que Olmig cuando solo soy un hombre de 30 años que es gamer, ni siquiera sé por qué dicen a muchas cosas que hago movimientos poderosos, King Machine, King Blast. ¿Qué es eso?, se quebró el héroe. O más bien, fraude. Pero Asin sabía de su vida, no tenía la culpa, la gente lo olvidó hasta este punto. Oiga, no se sienta así, también soy como usted, un fraude, defendía a unas chicas de un villano enorme sin hacer nada, y con cara de rudo, y pensaron que era poderoso por eso, pero la realidad es que estaba sudando y creyendo que moriría, decía Asin contando de su secreto. Kim estaba sorprendido, este chico también hizo lo mismo, la ironía de esta, que los ve como héroes fuertes a pesar que no lo son. Está bien, estamos iguales si lo dices así, decía Kim ya más tranquilo. Bueno, y no ha querido, no sé, llegar a ser lo que la gente ve. O sea, tratar de ser fuerte a pesar de ser Kirkles o de no contar con algún don más que la suerte en específico, preguntaría Javier. Si ese fuera el caso, ya lo hubiera hecho, pero no sé qué hacer, solo me ejercite para tener ese físico y así mantenerse mi fachada de hombre más fuerte, decía Kim. ¿Y cómo es que se ha mantenido rango S todos estos años sin descubrirlo? Eso ya sería mucha suerte de escenarios, decía Javier.
Digamos que cuando estoy en una escena de Kaijin derrotados, por casualidad estoy ahí y la asociación pondría en el registro de esas hazañas, respondió King. Eso explica mucho, decía Asin. Bueno, no sé si deba, pero yo soy algo particular. Digamos que yo y mis amigos estamos a punto de descubrir la evolución meta, poderes que son totalmente diferentes y superiores a los Koseis. Si le interesa, no sé, probar si un poder cae en usted y volverse el héroe que desea, decía Javier, sin saber por qué le contaba esto. Espera, ¿estás tratando de crear algo que te otorgue poderes de la nada? Preguntaría Kim incrédulo de escuchar, ya que nunca escuchó nada parecido a lo dijo Asin. Es posible, hicimos los cálculos y la materia oscura está a nuestro favor, claro si sabes de ella, decía Javier. Más o menos, pero dime, ¿no la encendieron esa máquina, no? Preguntaría Kim de que por un error, explotaría. Pero cuando Javier estaba por responder, recordó cómo Smei no negaría que encendería la máquina antes de tiempo y eso haría estallar. Vámonos antes que Mei la encienda, decía Asin con mal presentimiento. Cosa que Kim con dudas, fue corriendo junto a Javier / Asin para detener lo que sería, un fallo. Momentos después. Mei, no enciendas la máquina, Aya. Fue el grito de Asin, corriendo lo más rápido que podía, pero le daba paros cardíacos. Kim llegaría de donde está Asin y lo que vería es esa máquina. Asin, llegaste a tiempo. Espera, ¿quién es tu amigo encauchado? Decía Mei, que sin escuchar, acciona la máquina. Sonido de chispas. Mei, no estaba lista aún. Gritaría Shizou al ver que lo hizo. ¡Ay, corran antes que! Gritaría Mei sin terminar. ¡Boom! Fue la fuerte explosión producirse en la zona, tanto que llegó hasta el cielo las nubes y una pequeña onda morada se genera. Y al acercarse a la zona, toda la chatarra estaría desparramada y quemada, con los protas, Mei y Kim, cuya sudadera fue casi quemada, estarían en el suelo, recibiendo la explosión. De milagro no murieron. Pero algo sí les pasó. En eso, uno de ellos, estaba despertando de su inconsciencia, siendo Kim el que apenas le afectó. Ay, chicos, díganme, ¿están bien? Pregunta Kim algo adolorido por recibir de golpe la onda de explosión de aquella máquina. Mei, que te dijimos de no prender cosas cuando no están listas, se queja Javier de cara quemada. Ay, lo siento, te entusiasmo y no quise esperar y, perdón, decía Mei avergonzada, ya que expuso en peligro a sus compañeros. Asin se levanta, limpiándose el polvo de la explosión. Miren todo esto, 2 meses a la basura, exclama Asin de ver que la máquina fue destruida. En eso, Shizou se levanta algo adolorido y mareado. Ay, por poco y voy con, ¿qué es? Decía Shizou ya que su mente, vería y analizaba el invento y vería su funcionamiento. Estábamos erróneos, aún faltaban más componentes para que la máquina fuera segura, no hay duda de ello, respondió Shizou al ver en parte de la máquina que quedaba. sí, decía Mei frotando los ojos, pero sus pupilas amarillas habrían cambiado. Ahora a su vista, llegaban cálculos matemáticos y piezas en el suelo, que al verlas, podía analizarlas. ¿Qué pasa? Decía Mei frotando los ojos, veía cálculos, piezas y un análisis su cerebro, y su vista, ahora podía ver más allá de 300 kilómetros delante. Sé chicos, algo les pasa a mis ojitos, no sé veo cálculos y mi vista está ampliada de alguna forma, decía Mei. Así, Shizou miraría a Mei, pero escucharía engranajes en la cabeza de la mencionada y entendería su funcionamiento. Mei, tu Kosei ha mejorado, no solo puedes ver a más distancia, sino también puedes analizar y hacer cálculos con solo observar, decía Shizou y sin que lo espere, supo cómo funciona el cerebro de Mei. ¿Qué? En serio, el experimento funcionó. Decía Mei ante sus ojos, su Kosei, no, su poder había evolucionado a una nueva versión. En eso, los ojos de Shizou también cambiaría, similares a las de Mei. ¡Ay, mi vista! ¿Qué fue eso? De repente se ve muy lejos, decía Shizou al parecer, al saber cómo funciona la habilidad de Mei, su cerebro empezó a imitar su funcionamiento. Ese Shizou, de tus ojos. Gritó Mei del shock, apuntando, ya que de la nada, los ojos del mencionado cambiaron, ahora siendo los mismos patrones de ojos que los de Mei. ¿Qué? Espera, Asin, dime que a ti te ha pasado algo.
Preguntaría Shizou, ya que si Mei y él mismo están teniendo esos cambios, significa que él y quien lo acompaña, también tendría ese efecto. No me siento diferente, ¿tengo algo diferente? Preguntaría a Sin sintiéndose normal. En eso, Shizou y Mei se daría cuenta que estaría otra persona, siendo reconocida por Mei. Ese rostro, cicatriz, no puede ser, ese es Kin, el héroe clase S. Gritaría Atsume del shock, el héroe, el hombre más fuerte, que hasta supera al símbolo de la paz estaba frente de ellos. ¿En serio? De ser así, ¿qué hace usted aquí? Preguntaría Shizou al ver a este personaje. Bueno, vine aquí para ver el gran invento que su amigo dijo, que quizás pueda ayudarme con mi problema, decía Kin. ¿Problema? Para el hombre más fuerte. Exclama Atsume. Shizou miraría a Kin y vería dentro de su cabeza, el cerebro de Kin y al parecer, poseía una habilidad, y al entender su funcionamiento, los brazos de Shizou empezaba a emanar píxeles. Ese Shizou, de tus manos. Exclama Atsume de esos píxeles, Shizou los emanó de la nada. ¿Pero qué cojones? Exclamaría Shizou al ver sus manos con lo que parecía ser píxeles. ¿Pero qué es esto? Lo único que hice fue, decía Shizou en shock al darse cuenta y analizando, cuál es su habilidad. Asin, Mei, señor Kin, vengan aquí, necesito hablar de algo, decía Shizou al descubrir su habilidad. Shizou, decía Asin, apuntando a Kin, que literalmente salían partículas de sus manos. ¿Qué es esto? Exclama Kin ante esos píxeles, moviendo frenéticamente sus manos para sacarlas, pero más se generaban. De eso quiero explicar, por favor, reinante en un lugar para hablar de esto, decía Shizou sería. Momentos después. Ya calmándose las cosas, estarían dentro del camper de Asin y Shizou, a pesar del tamaño reducido podrían explicar ahí todo. Al parecer, la máquina que inventamos, a pesar que estaba incompleta por falta de componentes, hizo lo que queríamos en primer lugar, crear materia oscura y usarla para obtener poderes fuera de los Koseis, explica Shizou a los presentes. Entonces si funcionó ese experimento de alguna forma, evolucionó mi Kosei, tú puedes copiar poderes con solo verlos y el señor Kin puede generar píxeles, decía Mei. De hecho, es más complejo, al parecer, mi habilidad es conocer el funcionamiento de las cosas, como si fuera engranajes de mecanismos y al entender de sus cerebros, como la base de información, pude entender cómo funciona y así tuve los poderes, explica Shizou. Eso es poco, ustedes tienen poderes y yo no. Se queja Asin de un puchero. Oye, déjame intentar analizar tu cerebro, así sabré cómo funciona tus poderes, decía Shizou. Bien, decía Asin suspirando. A lo que Shizou se concentra y escucha engranajes en su cerebro y vería cómo funciona su habilidad. Copiar, evolucionar, pasar. Sé cuál es tu poder Asin, decía Shizou de la nada. ¿Y? Decía Asin expectante. Puedes copiar, evolucionar y pasar poderes, explica Shizou al analizar su poder. El silencio reinó en esos momentos. Copiar, evolucionar y pasar, decía Mei de tan loco poder. Entonces, dices que ahora el chico de alguna forma puede copiar el poder de una persona y evolucionarlo en su cuerpo, y si quiere pasarlo. ¿Cómo? Decía Kin. Así funciona, la materia oscura, es parte del universo, como si fuera un sistema óseo del espacio, ya que sin materia oscura, como la realidad, el espacio, tiempo, no existiría y lo que nos pasó, es la prueba, tenemos poderes que desafía toda lógica de este mundo, explica Shizou de cómo pasó esto. Deberé saber cómo activarlo o usarlo, decía Asin sentándose. ¿Y qué hay de mis píxeles? Preguntaría Kin, aún choqueado de saber que tenía un superpoder ahora a los 30 años. El de controlar el vídeo a tu antojo, básicamente podrás materializar un objeto, personaje de videojuegos, incluso tener habilidades de personajes de vídeo, explica Shizou de su función. Espera, estos píxeles puedo, decía Kin en shock. Así es y como dije, si deseas tener poderes de un personaje de juegos o anime, solo toca con tu mano de pieles y extrae la información de dicho personaje para tener sus poderes o traer un personaje de un juego en la vida real. Un ejemplo sería traer a Meguamon de Digimon, en la vida real, explica Shizou de ese poder.
Inténtelo, señor King, quizás podría funcionar con cualquier personaje, decía Atsume. A lo que King, al saber lo que podía hacer, sacó de su celular para ver en un vídeo de YouTube sobre personajes de videojuegos. Uno que le pueda ayudar en su fachada como el hombre más fuerte. El personaje que se encontró, el más poderoso de los videojuegos. Asura, decía King seleccionando y saliendo del camper. Una vez afuera, respira profundo y se concentra, extendiendo su mano adelante, donde los píxeles emergen. Y lo usó en la pantalla de su celular para así extraer la información de dicho personaje, en la escena en que estaba por desaparecer, después de matar a Chakravartin, el creador del mantra. De la nada los píxeles se activan. Entrando en su cuerpo, la información de ese personaje estaría en sí cabeza, provocando algo de migraña por mucha información de Asura y después de unos minutos de agonía, paró. ¿Es ese señor King? ¿Cómo se siente? Preguntaría Mei. A lo que golpea en el aire, y las nubes se despejan al hacer tal acción. Dejando sorprendidos de esas hazañas. Es oficial, sin duda, todos nosotros, somos metahumanos, comenta Shizou de que ahora son metas. Oh sí, jajaja, tomen esos científicos de Island, hicimos algo que jamás hicieron, decía Atsume de la emoción, eso pasaría a la historia de los científicos, poderes más allá de los Koseis. Mei, será mejor que nadie lo sepa, lo que pasó hoy, será entre nosotros, y no quiero un no por respuesta, decía Shizou serio ya que sabía lo que pasaría si filtra esta información, sería desastroso. Y yo de descubrir cómo usar mi poder meta, decía Asin. Intenta con la de Mei, es de visión, decía Shizou. Asin accede, y tocaría su cabeza. Chispazo. Ay, ¿qué fue eso? Preguntaría Mei SL sentir esa sensación eléctrica. Ah, ¿qué fue? Decía Asin, pero sus ojos en segundos cambian, pupila amarilla pero con círculos, parecía una mira de Franco. ¿Lo ves? Solo necesitas tocar a alguien con poderes y las tienes, decía Shizou al ver cómo se activa sus poderes a Asin. Y al ver cómo activar, toca a King para tener su habilidad de vídeo. Luego de eso, King se despide, agradeciendo a los jóvenes por su ayuda, y ahora con este poder, podría llegar a ser lo que antes parecía ser una mentira. Y bueno, ¿qué hacemos ahora, equipo meta? Preguntaría Mei sonriendo. Es simple Mei, prepararnos para ingresar a la UA, decía Shizou. Ki, decía Asin. Silly, vamos entonces, necesito más componentes. Pueden ir por Fizz. Pediría Mei. Asin, tu traje, así podrías absorber poderes en el camino, decía Shizou. Mira el tramposo, bien, voy solo, suerte tortolitos, bromea Asin marchándose otra vez. ¿Tortolos? Preguntaría Mei sin verse afectada. Mei, primero, limpiarte o bañate, todo tu cuerpo está de negro y la suciedad por la explosión de la máquina, diría Shizou. Pero este men tiene otras intenciones con su futura waifu. Y con Asin. El mencionado caminaba con las manos en los bolsillos por la ciudad, viendo sus alrededores, Koseis que absorber. Obtener poderes con solo tocarlos, evolucionarlos y pasarlos. Eso es nuevo, es casi como All for One, decía Asin. Y claro, se le ocurre una idea de obtener poderes. Y ahí ponían en marcha su plan para obtener lo que necesita. Primero, viendo a una ancianita. Señorita, ¿me deja ayudarle con pasar las calles? Son peligrosas, decía Asin. Oh jovencito, gracias, qué amable eres, decía la mujer al ser ayudado por Asin. Y Asin al ayudarle, un chispazo corre por su cuerpo, cosa que entiende que hay Kosei. Y después de ayudarla y despedirse, ve el poder. Así que lo probó para ver qué Kosei es lo que consiguió después de tocarla. Porque se me viene, decía Asin, de la nada. Una especie de grieta se abriría de la nada, ante él. ¿What? ¿Una dimensión de bolsillo? Decía Asin incrédulo, pero recordó que según Shizou, tenía el poder de copiar, y evolucionar. Kosei. Almacenar, este Kosei permite a una persona almacenar máximo 10 objetos, dependiendo del tamaño en una dimensión de bolsillo única, si el objeto es más grande ocupa más de un espacio. Evolución, almacenamiento ilimitado, puede guardar aquí dentro cualquier objeto sin restricciones, hasta el mismo entrar. Asin al verlo, pegaría una sonrisa. Y momentos después.
Se ve como en una playa, de la arena un hueco aparece. Dentro, decía Asin riéndose, apuntando y generando grietas de la dimensión de bolsillo que consumía montañas de chatarra. Dentro, decía guardando más y más cosas sin parar. Las piezas para nuevos inventos y aparte de conseguir nuevos poderes, la pregunta es, ¿cuál poder le puede beneficiar? One for All, lo dudaba. Necesitaré encontrar a Olmig, pero me falta físico, pensó Asin. Pero al recordar a los tres grandes y más al Tintín, con su Koseide intangible, sin duda sería formidable. Jejejeje, reía con malicia Asin, partiendo de esa cierta. Llegando de esa forma a Chiba, usando la vista de Mei para ver más allá. Solo necesito los Koseis de ellos, y su evolución, quizás pueda tener suficiente para resistir no explotar, decía Asin en susurro. No se dio cuenta que alguien más estaba ahí. Hola Sin-san. Saludaría una chica, siendo Mina. Hola Mina, saludaría a Asin, viendo que era la pelirrosada. ¿Viniste a pasear por aquí o viniste a pasar el tiempo con alguien? Preguntaría Mina si ese fuera el caso. El tiempo, decía Asin inventándose la excusa de buscar Koseis. En ese caso, ¿quieres pasar un rato? Ya sabes, ¿tienes compañía? Decía Mina. ¿Por qué no? Me vendría bien tiempo libre, decía Asin. Bien, vamos entonces, decía Mina con una sonrisa al sostener su mano. Chispazo. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Preguntaría Mina ante la sensación eléctrica. Ark, Mina lo siento, ay, Asin gruñía, abrazándose. Y de una explosión de sangre, cuernos emergieron de su cabeza, sus ojos blancos perdían color volviéndose negros con la pupila amarilla. Asin, ¿qué te pasó? Preguntaría Mina preocupada. ¿A qué te? Decía Asin, frotándose la cabeza, sintiendo dos cosas moverse, cosa que con pánico toca su celular, y se mira, piel como la tenía, pero ojos de esclerótica negra y cuernos como los de Mina. No me jodas, decía Asin sudando a mares. Asin, ¿qué fue eso? ¿Qué te pasó? Esa apariencia, se parece mucho a mí, decía Mina sorprendida. Suspiro, no quería que esto saliese a la luz, soy un fenómeno ahora, decía Asin dándose la vuelta. Pero era sujetado por Mina, abrazando su cuerpo y se apegaba a él. No digas eso, no me molesta, ya que en parte, te pareces a mí, tienes esos cuernos que es parecido al mío, decía Mina tratando de animar a Asin. Suspiro, sí que sabes cómo hacerme sentir mejor, bueno, lo descubriste así que mejor saberlo, decía Asin. Pero Asin sentía dos cosas suaves en su espalda. Milímetros Mina, tetus, decía Asin sin querer decirlo. Pero Mina se sonrojaría al ver una parte de Asin despierta, en la parte baja. Asin, ¿te estás? Decía Mina apuntando hacia abajo, en la entrepierna. No es lo que, decía Asin sudando las dos manos para bajarlo. Maldita sea, justo cuando uso pantalón deportivo, se queja Asin. Ven conmigo, sígueme por favor, decía Mina para llevarlo a un lugar apartado. Asin tragando en seco, haría caso. Y de ahí, Mina lo llevaría a lo que sería, un hotel del amor, sorprendiendo a Asin por traerlo a ese lugar. ¿Por qué estamos aquí? Decía Asin empezando a sudar. Mina no dijo nada y eligió la habitación y se lo llevó adentro. ¿Cuánto costará un cuarto para una charla? Decía Asin. Asin, quítate la ropa, decía Mina empezando a quitarse la suya. Asin decía en blanco. Hazlo, no quiero ser la única, decía Mina al quitarse y estar en ropa interior. Asin se sonroja al ver más piel rosa expuesta, a lo que sin más, procede a hacer lo mismo. Y como dijo antes, entrenaba, su cuerpo robusto, aunque algo robusto, ganó músculos, brazos con bíceps, abdominales y pectorales, como el físico de un sumo yokozuna. Wow, no creí que tendrías ese físico, decía Mina sonrojada. Lo sé, raro cierto, como guerrero de sumo, de seguro ya te dio asco, decía Asin. No importa, ahora la última prenda, decía Mina quitando sus sostenía y bragas, ahora estando desnuda frente a Asin. Asin decía sonrojado, pero, excitado, y sin más, también hace lo mismo. Sonido de goma. No creí que así fuera de grande, decía Mina al ver el miembro de Asin.
Bien, ya me excité, decía Asin sin esperar, acercándose a Mina y llevándola a la cama, plantándole un beso en sus labios. Mina estaba siendo besada y en vez de apartarlo, se aferró a él y rodeó sus brazos en el cuello de Asin. Y en eso, Asin usa su miembro, y entraría lentamente en la intimidad de Mina. Gemiría Mina al perder su virginidad. Mina-chan, apenas va a la mitad, decía Asin sonrojado. ¿Puede hacerlo, hasta el fondo? Decía Mina sonrojada y excitada. Cosa que Asin accede, y entra hasta el fondo, viéndose el miembro palpitar fuertemente luchando por atravesar a Mina. No creí que así fuera mi primera vez. Bien, Asin-kun, ¿puedes moverte? Decía Mina dando permiso. Jejeje, te amo, Asin decía, meneando y estimulando sus caderas dentro y fuera de Mina, moviendo sus paredes. Eso, sigue, no te, detengas. Decía Mina cruzando sus piernas en la cintura de Asin. Demonios, es tan hermosa, decía Asin, y movía sus caderas dándole placer a su pelirrosada, literalmente el miembro de Asin palpitando. Asin-kun, yo, quiero esto, desde que te, conocí, estuve, agradecida contigo, decía Mina al tener su lemón. Antes del cambio físico, Mina-chan, decía Asin mientras obligaba a su miembro. Palpitar, más fuerte y rápido. Sí, así es, y cuando pasamos el tiempo, no deje pensar en ti, por eso, te amo Asin-kun y quiero estar contigo, decía Mina aferrándose más a su pareja. Mina-chan, te amo, decía Asin dando más fuerte con sus caderas. Sin dudas, espero ver a nuestros bebés cuando, nos casemos, decía Asin, su lujuria dominándolo. Sí, te daré hijos, muchos hijos. Exclama Mina al ser dominado por su lujuria. Jejeje, verás como soy un semental, decía Asin enderezándose, tomando sus rodillas y dándole estocadas más rápidas. Amor, vente dentro, hazlo. Gritaría Mina a punto de venirse. Amor, decía Asin, pero Mina usó sus piernas. Lo quiero dentro, no lo saques, diría Mina con sus ojos en pupilas de corazón. Asin exclama, literalmente viniéndose dentro de Mina. Ya. Está caliente. Me siento llena, decía Mina al sentir la semilla de su ahora amado. Jeje, decía Asin, tomando el cuerpo de Mina, recostándose en la cama, y Mina encima de los pectorales. Amor, esto fue candente, decía Mina cansada y algo agotada al tener su primera vez. Mi primera vez, sin duda con la chica que amo, decía Asin abrazándola, sintiendo su suave piel. Igualmente, mi primera vez con el chico que amo, me alegra haberte conocido, decía Mina abrazando el cuerpo de Asin. Bueno, entonces seremos una pareja, y dime, ¿irás a la UA? Preguntaría Asin. Sí, iré ahí, ¿y tú, también irás a la UA? Preguntaría Mina a su novio. Sí, departamento de apoyo, el papel de heroína lo merece mi novia, decía Asin, masajeando los pechos de Mina. Gracias amor, espero tener mi traje de heroína, creada por ti, decía Mina alegre de tener a su novio cerca. Jejeje, bien, sigamos, decía Asin tomando el trasero de Mina, y su miembro entraría lentamente, dando estocadas. ¿Tienes energía? Ok, vamos, decía Mina babeando y nuevamente es reclamada por el mencionado. Con Shizou y Mei. Digamos que la situación de ambos, es muy comprometedora. Bien Shizou, después de mucho trabajo, es hora de bañarnos, así que, decía Mei, cubriendo su cuerpo con una toalla blanca. Ya que al parecer, supo que solo tenía agua para un solo uso y Mei decide arrastrarlo junto a la ducha para ahorrar agua. ¿Qué esperas? ¿Vamos o quieres oler aceite? Decía Mei entrando a la ducha. A lo que Shizou algo sonrojado, entra con toalla en la cintura. Así, estarían dentro de las duchas y Mei no dudó en quitarse la toalla, mostrando su cuerpo desnudo, sin duda que era hermosa. Bien, ¿a ducharnos? Decía Mei, su cuerpo expuesto desnudo, y ver esos melones rebotar. Shizou ve a detalle el cuerpo de Mei y sí, sin duda estaría excitado de verla así, y se quitó su toalla y entraron a la ducha. Así, correría el agua y ambos se lavarían juntos y ambos están con espuma de jabón.
¡Ah, qué rico! Decía Mei lavándose el cabello y cuerpo, literalmente expuesta desnuda ante un hombre, Shizou. Shizou vio a detalle, pechos, trasero y su intimidad de Mei, sin duda ella será su mujer. Y no aguantando más, guiado por su instinto de reproducción, toma a Mei de la cintura y le da un beso en sus labios, dando su primer beso a su futura mujer. Gimió Atsume, literalmente, saboreando ese beso, cálido, que le hacía cerrar lentamente sus ojos. Ambos disfrutaban besarse y se tocarían, por ejemplo Shizou pasó su mano en el pecho de Mei y Mei su mano pasó por la entrepierna erecta de Shizou. Y al separarse del beso, Shizou sujeta a Mei de su trasero y la carga. Mei, desde hoy, eres mi mujer, decía Shizou. Shizou, tú, ¿eso fue? Decía Atsume sonrojada. Y bajaría de golpe al entrar en la intimidad de Mei, dejando de ser vírgenes. Qué rico, bien, si eso quieres, decía Mei, moviendo sus caderas de forma sensual, sintiendo la delicia del apareamiento. Shizou sujetaría las nalgas de Mei y las aprietas para moverse y darse placer tanto ella para él mismo. Y Mei no dudó en cruzar sus piernas para estar apegada a Shizou. Y viendo los pechos de Mei rebotar una y otra vez, chuparía uno de ellos con hambre. Sí, qué rico, Shizou-kun, sigue, esto me gusta. Gemía Mei, aferrando más sus piernas cruzadas en la cintura de su amante. Shizou chupaba los pechos de Mei, haciendo que la mencionada gimiera de placer, mientras le daba estocadas al sentir el interior de Mei, sin duda fantaseó ante ese escenario. Sí, sigue, mi mente, mi cuerpo, se siente rico. Gemía Mei babeando más por la excitación. A lo que sentiría esa sensación y Shizou aumenta el ritmo de las caderas, él no iba a hacer, lo haría dentro. Gemía Shizou aún con los pechos de Mei en su boca. Sí, sigue, juega con mis pechos, me encantará. Gemía Mei a punto de caer en la lujuria. Y al moverse rápidamente sus estocadas, Shizou no pudo más y se vino dentro, liberando su semilla dentro de su futura esposa. Mei gimió con la lengua suelta, literalmente en el cielo. Gemiría Shizou del placer aún chupando el pecho de Mei. Una vez que lo hicieron, se terminaron de ducharse y fueron a la cama, estando Mei dando sentones a Shizou y viendo desde ese ángulo, como Mei lo hacía. ¿Te gusta, amor? ¿Te gusta? Preguntaría Mei dando sentones a su novio, sus ojos en forma de pupila de corazón. Literalmente haciendo bebés. Claro que me gusta, sin duda esos idiotas no saben lo hermosa y sexy que eres Mei y por eso, eres la madre de mis hijos, decía Shizou agarrando ambas manos, los pechos de Mei. Tú, lo dijiste, son, idiotas. Gemía Mei dando sentones más rápido, todo para su novio. A lo que volvería a chupar ambos pechos de Mei, ya que desde que la conoció, veía sus pechos rebotar y ahora son suyos y hacía con ella. O eso, chupa, hasta que salga leche materna. Gemía Mei, aferrando la cabeza de Shizou a sus pechos. A lo que Shizou dio estocadas fuertes y rápido y de eso, nuevamente se viene dentro de Mei, sin contenerse de llenar su útero. ¡Qué delicias! Gimió Mei de nuevo, sus pupilas de corazón más carmesí. Momentos después. Recostados en la cama, estaría Mei, junto a su amado. Cariño, esa fue, jadeo, la mejor experiencia de mi vida, y que mejor con un verdadero hombre, decía Mei, besando la mejilla de su novio. Gracias Mei-chan, si por casualidad quedas embarazada, casémonos, para no dejarte sola nunca, decía Shizou decidido. Jeje, si es así, acepto, ya que estaré formando bebés de carne y hueso aquí, decía Mei sobando su vientre. Descansa amor, necesitas fuerzas para seguir con tus bebés para la UA, decía Shizu abrazando en su cuerpo a su mujer. Bebés, susurra Mei con una sonrisa, acurrucada en el pecho de su pareja. Y con Asin y Mina. Es que sobarían los músculos de Asin su bíceps. Ante la vista de Mina que veía es músculo de su novio. Jejeje, sin duda me encanta esto, decía Mina aún en la cama del hotel. Salto de tiempo, 3 días después. Ambos protas consiguieron tener novias, aún les costaba creer, Asin está con Mina y Shizou está con Mei. Qué bueno es la vida, ¿no? Y qué buenos momentos pasaban. Pero Shizou abrió un tema muy serio.
Asin, debemos recolectar poderes, ya que es necesario para una cosa, decía Shizou serio. Ya sé para qué, y estoy de acuerdo, decía Asin de brazos cruzados. Sí, es momento de acabar con Chisaki y rescatar a Eri-chan, decía Shizou para obtener nuevos koseis y poderes de la asociación de héroes, como la de Tatsumi o Fubuki. Bebé, cuernito, eso haremos, decía Asin serio. Ella nos necesita, así que vamos, decía Shizou para empezar a buscar nuevos koseis. Y así era, la operación rescate, estaba iniciando, comenzando con tener kosei versátiles, para así, rescatar a la niña y cambiar el futuro de este mundo y demás personas. Continuará.